Funciones lógicas. Dentro de las funciones lógicas se encuentra la función O. La función O, en su explicación, dice: devuelve verdadero si alguna de las referencias o alguna de las preguntas es verdadero, y devuelve falso si todas las referencias o las preguntas son falsas. Ok. La sintaxis de la función O son todas las pruebas lógicas que yo quisiese realizar o preguntas que yo quiero realizar. En este extremo hemos creado esta pequeña matriz declarando la pregunta 1, la pregunta 2. La pregunta 1 sería: este es un color rojo, y a simple vista me doy cuenta que es correcta la pregunta o la respuesta de la pregunta número 1. La segunda pregunta sería: este es un color amarillo, y viendo que es el fondo amarillo sería correcta. O sea, de dos preguntas tengo una correcta y otra correcta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo entendemos la función O en este pequeño ejercicio o muestra? Dice que si todas las preguntas son correctas o la respuesta a estas preguntas son correctas, la prueba lógica en la función O me diría finalmente que es verdadero. Ese sería el resultado de la función O. Pero la función O dice que si todas ellas son incorrectas, recién allí me dice falso. Supongamos que aquí dice amarillo y acá dice rojo. Si yo preguntara nuevamente, diría: este color de la celda es rojo, pero dice en la celda amarillo. Por ende sería incorrecto. Y en la pregunta 2, ¿esta celda es de color amarillo? La pregunta o la respuesta es rojo. Sería incorrecto. Cuando tengo esta situación, la función O me diría falso, que ambas preguntas son incorrectas. Si yo tuviese 20 preguntas lógicas, 30, 50, 100 preguntas lógicas en la función de O, y todas ellas son incorrectas, recién allí me dice falso. El tercer caso sería que, por ejemplo, en este caso dijese rojo y acá dijese azul. Me doy cuenta y la pregunta sería: ¿esta celda contiene rojo? Sería correcto. ¿Esta celda es amarillo? Y la respuesta es azul. Por ende, incorrecto. ¿Cuál sería la definición final de esta función O? Si tengo una pregunta correcta y una pregunta incorrecta, sería verdadero. Porque dice la función O que si una de las preguntas es correcto, el resultado es verdadero. O sea, supongamos que usted tuviese 10 preguntas lógicas, 15, y una de esas 15 es verdadero o es correcto, el sistema arrojaría automáticamente verdadero. Ok, entonces una función lógica, la base es: me da un resultado verdadero o falso. El sistema no me va a decir otra cosa, me va a decir: esto es verdadero o falso. Esas son las dos condiciones
dentro de una prueba lógica o una función lógica. Ok, ¿cómo aplicamos esto entonces en nuestra función O? Esto quiere decir entonces que la función O es una función más flexible. Después vamos a conocer la función de I y vamos a ver las grandes diferencias que hay entre una función O y una función I. Bien, la función O la vamos a aplicar en esta sección y voy a decir lo siguiente: igual O, la función O, voy a llamar a esta función y voy a decir si este valor que está acá es igual a 20, haga algo. No lo sé. A ciencia cierta yo miro el valor y sé que es igual a 20. Pero el sistema recién al cerrar la función va a poder analizar si realmente esos resultados son los que están dentro de la misma función. Punto y coma. Voy a agregar otro valor lógico, otra pregunta lógica. Y voy a decir si este valor que está acá es igual, por ejemplo, a Luis, haga algo. Punto y coma. Y por último, decir si este valor que está acá es mayor o igual a 100. Ok, en una prueba lógica O, yo he comentado que puedo tener 15, 30, 50, 100 preguntas lógicas dentro de la misma función. En este caso solamente he hecho 3 preguntas lógicas: si esto es igual a 20, si esto es igual a Luis, si esto es mayor o igual a 100. Si yo veo el resultado de esto, me doy cuenta que la pregunta número 1 es correcta, en este caso es verdadera. La pregunta número 2 dice que es Pedro, pero yo dije si esta es igual a Luis, por ende sería incorrecta o falso. Y la pregunta número 3 dije que el valor de ventas de 241 es mayor o igual a 100, en este caso es igual a 100. O sea, tengo de 3 preguntas, solo 2 de estas, la primera y la tercera, son verdaderos, pero la segunda, prueba lógica o pregunta, es falso. Si yo entiendo de esta manera, me doy cuenta que la función O me daría un valor verdadero. Porque si uno de ellos, de estas preguntas lógicas, es correcta o verdadero, la función completa me arrojaría verdadero. Ok, arrojemos ahora entonces Enter y me doy cuenta de que el resultado de esta función es verdadero. Bien, continuamos. La segunda función lógica que vamos a analizar es la función lógica I. Y quiero explicar esto de una forma que nosotros hemos analizado la función O y hemos dicho que si una de las preguntas es correcta, teniendo 20, 10, 15, 50, 100 preguntas lógicas dentro de una misma función de O, si una de ellas es correcta, me va a dar el resultado verdadero. Si son todas ellas incorrectas o falsas, me va a dar como resultado falso. Pero ¿qué ocurre en la función de I? La función de I es una función más restrictiva. ¿Ok? Significa esto que solo devuelve verdadero si todos los argumentos o todas las preguntas lógicas son verdaderos o son correctas. ¿Ok? Entonces, si dentro de una prueba lógica una sola de ellas es falso, me dará la función falso. Ok, vamos a explicar esto entonces. Vamos a aplicar la función de I y vamos a decir este valor que está acá, que es la cédula, si es mayor a 20, me diga si es verdadero o es falso. Si este valor que está acá, el nombre de la persona, es igual a María,
me diga si es verdadero o es falso. Y por último, si este valor de venta es mayor a 100. Si la función, la primera pregunta lógica es verdadero. La segunda, el nombre de María es igual a María, por ende es verdadero. Y la tercera pregunta lógica dice que el valor de venta es mayor a 100, por ende sería verdadero. Como las tres preguntas o las tres pruebas lógicas son verdaderos, me dará como resultado verdadero. Le doy enter, me dice verdadero. Pero ¿qué dice la función de i? Dice si una de ellas, en caso que no fuese correcto o verdadero, si una de ellas es incorrecta, me da falso. Supongamos que este valor de acá lo voy a corregir y colocar 120. Cambié el valor, simplemente el de ventas, que dice 120. Yo he dicho si este valor es mayor a 120. En este caso sería falso, ¿no es cierto? Porque es 120 y obviamente no es mayor a 120. Mantengo el mismo dato de la prueba lógica 1, donde dice este valor es mayor a 20, el nombre María, que es correcto o verdadero, y la tercera, este valor que está acá es mayor a 120. En este caso aparece 120, por ende sería su resultado falso. Ok, si ya tengo resuelta la función de i, la función de i me diría falso. Hago enter y me dice falso. ¿Por qué me dice falso? Porque dice la función de i que si una de ellas, de sus pruebas lógicas o sus preguntas, si una de estas tres es incorrecto o falso, la función completa sería falsa. Muy bien. Continuamos entonces con nuestra tercera función lógica, la función de si. Y esta función en particular es una de las funciones más utilizadas en las planillas de Excel. Y la función de si dice, la explicación, devuelve un único valor si su condición especificada se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Bien, la sintaxis de si dice la prueba lógica, el valor si es verdadero y el valor si es falso. Ok, apliquemos nuestra función de si. Entonces, si la prueba lógica se cumple, va a ir a verdadero. Pero si la prueba lógica no se cumple o es falso, se va a ir a falso. Si es verdadero, va a verdadero. Si la prueba lógica es falsa, se va a falso. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar la función de si igual si. Y voy a decir si este valor de ventas es mayor a 300, punto y coma, ya hice mi prueba lógica. En el caso de si, solo puedo realizar una prueba lógica, a no ser que pueda utilizar otra función dentro de mi función de si. Para este caso, vamos a utilizar la función de si con una sola prueba lógica, que es la que nos acompaña para este video de nuestra plataforma. Si esto se cumple, si este valor es mayor a 300, va a ir a la posición de verdadero. Y yo voy a decir en verdadero, voy a decir si es correcto. Recuerde que todo texto dentro de una función debe estar entre comillas. Pero va a ir al lado de falso en caso que esto no se cumpla, va a ir a valor de sí, en este caso valor falso. Y voy a decir es incorrecto. Cierro el paréntesis. Si esta prueba lógica se cumple o es verdadero, va a ir al
la posición de verdadero. En caso que esto no se cumpla, va a ir a la posición de falso. Yo me he dado cuenta inmediatamente que la pregunta lógica dice, si este valor es mayor a 300, vaya a verdadero o falso. A primera vista es mayor, ¿no es cierto? Es 320, por ende debería ir al valor verdadero. Cuando doy enter me dice si es correcto. En este caso, esta celda es mayor a 300. Pero ¿qué pasa si yo cambio el valor? Y de ahora, en vez de 320, coloco, por ejemplo, 280. Enter. El sistema automáticamente me dice que este valor no cumple con la prueba. Por ende, al no cumplirse esta pregunta lógica, se va directamente al valor falso. Doy enter, me dice es incorrecto. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, podría ir argumentando más estas funciones en la medida que yo quiera para poder mejorar nuestra utilización de las funciones. La función lógica me va a dar un valor verdadero o un valor falso, dependiendo de nuestra pregunta lógica. Funciones lógicas.